Yo creo que va a hacer falta Francisco. Y yo confío, sin ser un hombre creyente y un católico convicto y confeso, mucho menos, que la Iglesia Católica sepa encontrar el camino para continuar y, si esto fuera posible, mejorarla o que inició Francisco. El día de hoy, a los 88 años de edad, falleció Jorge Bergoglio, más conocido como Francisco, que es el nombre con el que fue ungido papa. Y no ha sido un papa cualquiera, y su ausencia la va a sentir la humanidad en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Y lo digo porque el Papa Francisco fue capaz de sintonizar con los grandes problemas que tenía no solo la Iglesia Católica, sino la humanidad. Y fue capaz, por ejemplo, de enfrentar con coraje de algo que estaba pasando en la Iglesia y que estaba mal. Y dio el mensaje claro de que la Iglesia no podía ser refugio de los depredadores y que cuando estos fueran puestos en evidencia, el papel de la Iglesia no podía ser encubrirlos, sino exponerlos y expulsarlos. Porque él tenía la convicción de que la Iglesia Católica, insisto, no podía ser un refugio amigable para los depredadores, y dio mensajes muy severos, como la disolución del sodalicio, que más allá de la acción de algunos de sus miembros, de alguna manera se convirtió en un mensaje con respecto a lo que tendría que ser, tras su fallecimiento, que él esperaba, que él sabía que estaba cerca, como un mensaje de lo que debía ser la conducta de la Iglesia Católica con respecto a este tema. Y esto, por supuesto, generó controversias porque significa un cambio. Significa un cambio donde lo más importante pasan a ser ya no los encubrimientos y los falsos perdones, sino la atención a las víctimas, el cuidado de las personas que se acercan a la Iglesia Católica a pedir ayuda, consuelo, solidaridad, protección, y que no puede ocurrir que lo que encuentren sea sufrimiento y abuso. Y por eso es tan poderoso este primer mensaje que dejó Francisco como legado. En segundo lugar, Francisco fue un hombre que habló con insistencia sobre la necesidad de que entendamos de que el mundo no puede proponerse a sí mismo un crecimiento económico, un desarrollo, si esto no incluye a la gran mayoría de personas. Si hemos terminado construyendo un mundo donde hay miles de millones de personas pobres y cientos de millones de personas que pasan hambre, mientras hay un pequeño número de personas con privilegios más allá de lo razonable, con fortunas que se cuentan por miles de millones de dólares y que no le alcanzarían 100 vidas para gastarlas. Y este mensaje también ha sido importante y poderoso y ha estado detrás del intento de explicar y de mirar con otros ojos el fenómeno de la migración. Porque hoy en Estados Unidos y en Europa hay quienes culpan a los migrantes de todas sus desgracias y no son conscientes que la migración ocurre porque en los países de origen de los migrantes la vida no es buena, porque hay una pobreza extrema, porque no hay oportunidades, porque los niveles de descomposición política, de corrupción y de violencia han llegado en algunos casos a extremos insoportables para un ser humano, y que esto los expulsa de sus países y van ahí donde hay bienestar, que dicho sea de paso es el bienestar de los países donde reinan las grandes corporaciones, que son las que invierten su dinero en esos países pobres, ¿no?, de donde obtienen grandes ganancias, pero donde la vida de la gente no cambia para bien. Y esa visión distinta que supone no solamente entender el problema y ver cómo vamos a hacer
para que los migrantes se integren a sociedades a las que en realidad y al final no pertenecen, sino para que tengan una buena vida en sus países de origen. Y eso supone un cambio de cómo se están haciendo las cosas en el mundo. En tercer lugar, el Papa Francisco insistió muchísimo sobre el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, que es finalmente suicida. Estamos destruyendo el medio ambiente y con eso estamos destruyendo el contexto que ha hecho posible que sobrevivamos como civilización todos estos siglos. La humanidad está amenazada en su propia existencia y sobre eso llamaba insistentemente la atención Francisco, y lo hizo acá cuando estuvo en el Perú, hablando de lo que estaba pasando con las comunidades nativas en el Perú, como un reflejo de lo que le estaba pasando y lo que estaba amenazando a la humanidad entera. Yo creo que va a hacer falta Francisco. Y yo confío, sin ser un hombre creyente y un católico convicto y confeso, mucho menos, que la Iglesia Católica sepa encontrar el camino para continuar y, si esto fuera posible, mejorarla, o que inició Francisco. Un papel distinto de la Iglesia Católica en el mundo que equilibre los poderes descontrolados como los de Donald Trump, que se ha convertido o pretende convertirse en una especie de gran emperador del mundo, donde él decide y donde los tratados internacionales no importan y los compromisos no importan y las necesidades e intereses de los países no importa. Lo que importa es él y es su obsesión de convertir, según su equivocado criterio, a América grande otra vez, así lo que se tenga que pagar por eso sea el aplastar al mundo entero. Vamos a extrañar a Francisco como ese equilibrio, y yo creo que debemos estar todos apenados el día de hoy. Pero por el otro lado, lo más importante, yo creo, en circunstancias como esta, es reconocer el papel que este hombre cumplió en la historia de la humanidad y el reto que dejó con respecto a todos los problemas que enfrentó con coraje, incluyendo los propios problemas de la Iglesia Católica, que si no se moderniza, que si no entra en sintonía con este nuevo mundo en el que todos estamos viviendo, no va a poder mejorar y no va a poder incluso sobrevivir. Y yo quiero terminar en el recuerdo del Papa Francisco en algo que ocurrió y que a mí me pareció extraordinario porque no había ocurrido nunca ni de la manera como ocurrió. El periodista catalán Jordi Évole le propuso al Papa Francisco hacer un documental. Y la propuesta era una propuesta revolucionaria, por decirlo de alguna manera. La propuesta era: Francisco, siéntese y escuche. Y Francisco tuvo el coraje de sentarse en minutos que para algunos resultaron interminables, de gente que solo tenía críticas a él mismo, a la Iglesia Católica, y que de alguna manera expresaban la voz contenida de quienes se consideraban víctimas, de quienes se consideraban excluidos, de quienes se consideraban maltratados, de quienes no eran considerados parte. Y eso es un ejemplo de lo que hay que hacer. No importa cuán grande sea tu poder, no importa cuán grande sea tu responsabilidad, tenemos todos que aprender a escuchar. Solo de esa manera vamos a construir un mundo distinto, un mundo con el que estoy seguro soñaba el Papa Francisco, que desde hoy, sin ninguna duda, puede descansar en paz.